ICT, Smart Money. A lo largo de los últimos años han surgido muchas estrategias que realmente vienen de un mismo punto, del estudio complejo de estructuras sumando la liquidez y por supuesto el price action. Pero ¿cómo podemos simplificar estos conocimientos que nos llevarían demasiado tiempo estudiar en una simple estrategia con la cual podamos generar dinero todos los días? Al final, eso es lo que la mayoría de los traders quiere. Una estrategia rentable y que pueda aplicar en su día a día, aunque tenga un trabajo normal y quiera utilizar los mercados para generar un sobresueldo. Pues bien, muy atentos porque en el vídeo de hoy os traemos una de estas estrategias. Sencilla, fácil de usar y que solo te llevará unos cuantos minutos aplicar. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y chicos, ya somos más de 10.000 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días os intentamos aportar aún más valor trayéndoos las noticias más importantes de los mercados, análisis, promociones, todo lo que necesitáis para ser rentables en el día a día. Así que os esperamos, tenéis el enlace en la descripción. Y antes de continuar, recordaros que podéis acceder a una cuenta de fondeo completamente personalizada en la empresa FundedNext, que bueno, ya sabéis que es una de las más grandes y reconocidas del mundo y que también se están metiendo actualmente en el mundillo de los futuros, que por supuesto podéis echarle también un ojo. Pero bueno, ya sabéis que las ventajas más importantes que tiene FundedNext es esa parte de personalización y beneficios extra que la diferencian de otras empresas. Por ejemplo, ese 15% de participación en los beneficios del propio desafío hace que ya siempre podamos ganar un extra más o tendremos siempre esa posibilidad. Obviamente tenemos disponibles cualquier tipo de plan, de un paso, de dos pasos y lo más interesante es que podemos personalizarlo completamente a nuestro gusto, es decir, ir añadiendo cosas que nos pueden ser de mucha utilidad para generar más dinero. Así que os dejaremos como siempre el enlace en la descripción para que le echéis un ojo a la plataforma y todos aquellos que queráis pues sacaros una cuenta de fondeo, qué mejor que hacerlo en el mejor sitio y de forma completamente personalizada. Y ya estamos en el gráfico en temporalidad de 5 minutos que, como os dije, vamos a ver paso a paso una estrategia con la cual podréis generar un beneficio constante y prácticamente día a día o, en muchas ocasiones, varias veces al día. A veces tenemos bastantes comentarios que nos preguntan si las estrategias que os mostramos solamente sirven para criptomonedas, ya que normalmente hacemos esos ejemplos con el activo de Bitcoin. Y la respuesta es no, podemos utilizar este tipo de estrategias en cualquier activo, mercados tradicionales, SP500, Forex, Eurodólar, por ejemplo, cualquier tipo de par y cualquier tipo de activo sirve para hacer trading con nuestras estrategias. Simplemente como Bitcoin es uno de los activos más volátiles y más de moda actualmente, si aprendemos el paso a paso en uno de los activos más volátiles, después en otro tipo de activos menos volátiles os será también más sencillo de aprender. Y en este caso nos vamos a ir directamente a la parte de indicadores y buscaremos la EMA, la media móvil exponencial, que será la base de nuestra estrategia. En primer lugar, vamos a la parte de configuración y la ponemos en la longitud de 12, ¿vale? En la parte de estilo, yo personalmente pues la pondré en blanco, un poquito más gorda para que se vea perfectamente en el vídeo y así estaría. Lo que ya podéis detectar es cómo la EMA de 12 periodos en temporalidad de 5 minutos se comporta de una forma bastante peculiar y normalmente después de producirse lo que se llaman rupturas estructurales que podemos ojear simplemente utilizando price action, como por ejemplo esta pequeña de aquí, seguida de la ruptura de toda esta gran zona de resistencia anterior, notamos como la mayoría de las veces que tenemos alguna vela con mucho volumen rompiendo esa EMA de 12 periodos, la tendencia suele empezar a cambiar. Obviamente esto no va a ocurrir siempre, sino que también añadiremos otros
indicadores que nos van a ayudar a filtrar cuando estas rupturas, cuando estas señales son legítimas o no. Y es en eso en lo que se va a basar este tipo de estrategia. Simplemente por patrones de price action, de formación de este rango y de tomas de absorción de liquidez institucional por la parte de arriba y por la parte de abajo, teorías que ya aprendimos en vídeos anteriores, que por supuesto al acabar este os recomiendo que también vayáis a añadir esos conocimientos después de hacer todo ese proceso dentro del rango y con la ruptura final de su parte superior, también impulsado por la ruptura y cierre por encima de esa media de 12 periodos, muchos de los que operáis con estilo de price action simplemente tomaríais aquí ya una operación. Yo la haría, por ejemplo, en ratio 1,51 y como veis es que ya en la vela siguiente ya tomaríamos esos beneficios, simplemente pensando la lógica de la estructura que se ha dado aquí y siendo ayudados o teniendo esa confirmación extra de esa EMA de 12 periodos. Pero bueno, necesitamos añadir algo más para que todo esto funcione y se combine de la forma adecuada para conseguir el win rate más alto posible. Pero antes tenemos que tener muy claro qué es esta media, que es la EMA, que seguramente ya la mayoría de vosotros la habéis utilizado en vuestra vida y muchos también sabréis su definición. Pero bueno, nunca está mal volver a repasar lo importante. La media móvil exponencial, EMA, por sus siglas en inglés de Exponential Moving Average, es un tipo de media móvil que asigna una ponderación diferente a cada precio. Porque claro, luego también tendríamos la típica media móvil simple. Pero bueno, ¿en qué se diferencia, no? Esta EMA, esta media exponencial. Este cálculo favorece a los precios más recientes al otorgarles un peso mayor y se va reduciendo de manera exponencial según se retrocede en el tiempo. Básicamente, una media móvil exponencial lo que hace es dar un peso mayor a los precios que se producen en un tiempo más reciente. Es decir, le va a dar un peso mayor al precio que hemos tenido hace 5 minutos que el que hemos tenido hace una semana. Algo que es bastante lógico en el mundo del trading, sobre todo si estamos operando en temporalidades tan bajas como la de 5 minutos. Que atención, esto puede cambiar muchas veces en estrategias de estilo swing trading que sí que requieren de un tiempo más largo y quizás en determinadas estrategias vaya mejor la media simple. En este caso, al ser una estrategia en temporalidades bajas, nos viene mucho mejor siempre esa media exponencial. La EMA en el trading se utiliza para suavizar los precios e identificar tendencias y cambios de tendencia. Y aquí podríamos hacer un pequeño inciso, sí, identificar esas tendencias con una exactitud mayor en el corto plazo, ¿vale? Simplemente por lo que os acabo de explicar. Tened en cuenta siempre este detalle, aunque bueno, ahora mismo nos da un poco igual, pero para que lo sepáis, ¿vale? Y seguramente muchos de vosotros habréis alguna vez escuchado o utilizado que uno de los métodos más efectivos, entre comillas, para obtener señales de compra o de venta es el cruce de dos medias móviles exponenciales. Una para el corto plazo y otra para el largo plazo. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo en este punto se produce ese corte hacia abajo y se supone que es una señal de venta. Pero claro, ¿qué podemos ver aquí? Que si arrastramos pues la línea en vertical hacia abajo, realmente el precio ya ha caído y cuando se da ese corte justo es cuando el precio ya empieza a revertirse y recuperar, ¿no? Por eso este tipo de estrategias son las que antes la gente aprende o enseña porque las ve como muy sencillas, pero luego cuando las pone en práctica puede ver que realmente no todo es tan fácil. Luego en esta señal de compra podemos ver que sí, que como la tendencia principal es alcista, a largo plazo, ¿vale? Sí que va a ser efectivo. Y aquí volvemos a lo que os puse yo de una media exponencial en el corto plazo. Porque imaginaros que nosotros no aprovechamos esta ruptura de aquí, sino que vemos una estructura clara en esta ruptura y
ya se ha puesto el precio por debajo. Pues si entramos aquí, justo en esta zona, obviamente sí que cogeremos todo este beneficio, ¿vale? Por eso os decía que esto se debería enseñar de otra manera, y cuando hablamos de no el cruce de dos medias, sino de una sola media, normalmente la exponencial va mejor para estrategias a corto plazo. Luego lo veremos. Y bueno, nos sigue explicando por aquí cómo sería el cruce de medias. Esta estrategia de cruce de medias crea una señal de trading cuando la EMA más corta cruza a la más larga, ¿no? Y aquí pues lo pone explicado lo que os acabo de comentar. Pero ya veis que no todo es lo que parece, y esto realmente no vale para nada. Lo importante es conocerlo, pero sobre todo tener claro cómo funciona. No centrarnos en estas teorías tan simples y siempre estudiando y practicando un poco más allá. Pues bien, otra estrategia bastante sencilla que suele utilizarse con esta EMA de 12 periodos es simplemente tener en cuenta las estructuras que se van dando y cómo podemos nosotros también aprovechar esos patrones chartistas, esos patrones técnicos simples, como por ejemplo líneas de tendencia que se rompen con el apoyo de la estructura y de esa EMA de 12 periodos. Me explico. Bien, podemos utilizar para ayudarnos, los que seáis más nuevos y demás, en temporalidades bajas, como por ejemplo de 5 minutos, esta opción de poner el gráfico en línea, ¿vale? Ya que nos muestra solamente los cierres de las velas sin los spikes o las sombras, que en este tipo de temporalidades no las vamos a tener en cuenta muchas veces. Sobre todo si, como veis, el precio después de una gran tendencia alcista por encima de esa media de 12 periodos la ha roto, y cada vez que llega a tocarla parece que actúa como resistencia. Hay un pequeñito rango, pero para seguir cayendo. ¿Hasta qué? Hasta que llega a una zona donde, como veis, tenemos ya un mínimo más alto que el anterior, es decir, este mínimo ya cerrado más arriba que este, y ya en ese momento que se vuelve a posicionar de forma clara por encima de la EMA de 12 periodos, ¿qué ocurre? Que la tendencia continúa de la misma manera que ha tenido lugar la bajada anterior. Y claro, nosotros aquí, aparte, podemos perfectamente marcar una línea de tendencia de esta pequeña estructura, que en este caso sería tal que así, como veis, coincide prácticamente a la perfección, incluso si la marcáramos de este estilo con estos dos puntos. ¿Por qué? Porque el precio rompe aquí, sí, y después se va apoyando por encima de esa tendencia que ya ha sido rota, se produce ese mínimo más alto que este, no rompe estos mínimos, y ya como veis, esta vela que cierra por encima de la EMA de 12 periodos propulsa el precio en esa dirección alcista. Esto ya queda un poco a vuestro gusto. Si habéis estado atentos a vídeos anteriores, sabréis que realmente la línea de tendencia adecuada sería esta de aquí, ya que en un rango debemos siempre interpretar el punto máximo, en este caso más alto del cierre de vela, que como veis es esta vela de aquí y no esta de aquí, que su cierre es un poquito más abajo. De hecho, podría ser simplemente una desviación de esa toma de liquidez del order block superior, que bueno, podríamos ajustarlo aquí, a la mitad, al 50%, o simplemente aquí, tomar el 50% de aquí. Bueno, eso ya sabéis que hay muchas formas de analizarlo. Yo normalmente lo que hago es, según el estilo de operación que vaya a lanzar, o hacerlo más a ojo, teniendo en cuenta el order block del rango estructural completo, o simplemente bajar a temporalidades un poquito más bajas y ajustarlo aún más, ¿vale? Si os fijáis, si bajáramos a un minuto y tuviéramos en cuenta la estructura anterior también, que cerraría justo en este punto, tendríamos que simplemente tomar aquí el 50% y en esta línea intermedia pues tendríamos esa zona pivote, esa zona de resistencia principal. Con lo cual, si decidiéramos operar simplemente así, tirando de price action, nuestra operación sería esperar justo en este punto de aquí después de esta continuación, o simplemente después de esta. Como veis, vuelve a subir, pero luego cuando rompe por aquí el rango ya se precipita hacia abajo, vuelve a tocar por aquí y sigue cayendo, ¿no? Sería pues algo tal que
así, ¿vale? Este es simplemente un inciso de cómo funcionaría el price action en esta zona, ¿vale? Para que lo entendáis un poquito. Pero bueno, podríamos dedicarle otro vídeo entero solo a eso. Pues bien, después de colocar nuestra línea de tendencia de forma correcta, incluso siendo doble como zona de tendencia, podemos detectar como el precio sí llega a cerrar alguna vez, pero vuelve a cerrar por debajo. ¿Qué pasa después de esta gran tendencia alcista? Que aquí se rompe en esta vela, cuando cierra con fuerza después de haber intentado subir. No lo consigue, se absorbe todo eso hacia abajo, una estructura también con un doji negativo de por medio que nos deja claro que aquí la tendencia ha cambiado. Obviamente, si operáramos simplemente por price action y por rangos, aquí tendríamos también una entrada perfecta. Pero bueno, sigamos con nuestra estrategia. En este primer punto, después de haber ya detectado esta ruptura de toda esta tendencia alcista, debemos prepararnos. ¿Qué pasa? Que debemos tener en cuenta esta zona de máximos estructurales. En vez de poner un punto, pues podéis poner directamente una zona, ¿no? Que también tendríamos que tener en cuenta este de aquí. Así que lo podéis poner así y listo. Y ahora deberemos esperar a que se gire esta estructura de caída, ¿vale? Como veis, sigue rebotando, sigue por debajo de esa media de 12 periodos y en esta vela nos dice que, bueno, al menos está intentando volver a revertirse de nuevo. En ese momento llamamos a nuestro amigo Fibonacci y con un retroceso nos colocamos en la parte superior y en la parte inferior y deslizamos pues un poco hacia la derecha. En este momento tenéis que daros cuenta de que solamente teníamos esta parte del gráfico. Notamos esa posible reversión volviendo por encima de la media y simplemente esperamos a que alguna vela, como es la siguiente, toque en esa zona de Golden Pocket de Fibonacci, en algún punto de esta zona interior entre el 0,5 y el 0,618 y ahí se produzca algún tipo de interés o notemos que algo de importancia está pasando. En este caso vemos como el precio llega hasta ahí, intenta romper la línea de tendencia principal, que es la de abajo, y hay una absorción tremenda bajista. La vela en ese momento cierra de forma negativa por encima de la EMA de 12 periodos, sí, pero de forma muy negativa. Y claro, ¿qué hacemos nosotros en ese momento? Cuando notamos ese gran rechazo después de haber tenido ya la seguridad de que esa gran tendencia alcista se había roto con esta vela de aquí, colocamos nuestro stop loss justo por encima de esos máximos de esa vela y nuestro take profit con ratio operacional 1,5 a 1. Algo así. En este tipo de estrategias es muy, pero que muy importante que lo hagáis de forma sistemática. Los ratios operativos tienen que ser 1,5 a 1 siempre, ¿vale? No inventéis, no dejéis correr, sino que en este caso en concreto, el ratio operativo tiene que ser 1,5 a 1 para que a largo plazo tengáis el win rate más alto posible. Habrá muchas veces que sí, que el precio siga cayendo o siga subiendo y digáis, bueno, podía haber hecho un 10 a 1, sí, pero a largo plazo, a vista de 1 millón de operaciones iguales, lo más rentable es hacerlo así, sistemáticamente a ratios 1,5 a 1. Y aquí podemos ver qué ocurre, cómo se produce ya ese rechazo siempre intentando posicionarse por encima de esa línea de tendencia principal que se ha roto, pero obviamente no lo consigue, vuelve a romper otra estructura y como veis tomamos esos beneficios ya en ese ratio 1,5 a 1. Más de un 0,5% de beneficios en tan solo unos cuantos minutos y sin apalancamiento. Claro que con un por día de apalancamiento ya es un 5%, nada mal. Luego la estructura continúa, el precio sigue intentando romper esa zona de tendencia, aquí no lo consigue, aquí de nuevo tampoco y como veis aquí ya forma una estructura diferente. Pasamos de marcar unos mínimos más bajos que los anteriores a formar unos mínimos más altos que estos de aquí. La primera variable que necesitamos para detectar un posible cambio de tendencia ya la tenemos. Y como veis, ¿qué ocurre? Simplemente con eso, esta ruptura y este posicionamiento
por encima de la media de 12 periodos es completamente legítima, al contrario que estas dos de aquí, donde aún teníamos esa estructura más bajista. Obviamente no completaríamos esta ruptura fijándonos en el price action hasta que no rompiéramos estos mínimos de aquí, que son los que corresponden a esta estructura más baja. En este caso, como podéis ver, de nuevo la ruptura por aquí, siempre por encima de esa media de 12 periodos, y aquí ¿qué haríamos? Marcaríamos de nuevo esos mínimos, tal cual hicimos aquí con estos máximos, y los máximos en este punto. Tiramos de nuestro querido amigo Fibonacci y, como veis, ¿qué ocurre? Volvemos a ver cómo el precio llega a esta zona y se empiezan a producir algunos rebotes. Yo personalmente en esta vela de aquí ya vería que hay un porcentaje bastante alto después de haber estudiado la estructura anterior correctamente, de que siguiéramos esa tendencia alcista. Pero bueno, mucha gente podría esperar, vería esto de aquí y ya cuando se produce este patrón de velas donde sí, tenemos una vela que rompe por debajo, una vela de indecisión y luego una vela absorbente completamente positiva que absorbe estas dos velas anteriores. Por supuesto, ahí ya sería una posición mucho más segura para colocar nuestra entrada stop loss, en este caso por debajo del 618 o de los mínimos de aquí, ¿vale? Eso ya podéis ajustarlo como queráis, porque el precio ya no debería volver, pero bueno, podéis ajustarlo un poquito más por ahí. Y ratio operativo de nuevo 1,5 a 1. En este caso, como veis, la estructura, la tendencia seguiría y podríamos haber cogido pues muchísimo más, pero como os he dicho antes, lo importante de este tipo de estrategias sistemáticas, semiautomáticas, es siempre hacerle caso a las reglas. Seguir las reglas, que para eso están, y las matemáticas nunca os van a fallar en el largo plazo. ¿Vale? 1,51, tomamos beneficios y a otra cosa. Podríamos volver a tomar otra entrada con este mismo estudio un poquito más adelante si cuadrara, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que aún podríamos haber entrado un poco antes, sí, arriesgándonos quizás un poquito más, pero nos vamos a ayudar con otro de nuestros mejores amigos en el mundo del trading, el Andean Oscillator, que tantas alegrías ya nos ha dado en muchas estrategias. En este caso nos vamos a la parte de configuración y en entradas de datos colocaremos longitud 26 y longitud de la señal también en 26, para que nuestro Andean nos dé otra confirmación que es muy concreta para este tipo de estrategias y en temporalidades de 5 minutos. Y es que claro, imaginaros que tenéis esta situación o que incluso no hayáis tomado correctamente esta línea de tendencia, que bueno, en muchas ocasiones no pasa nada, pero para que lo tengáis en cuenta para estructuras mayores, ¿vale? Simplemente ya habéis tomado o ni siquiera habéis tomado esta operación que vimos antes con ese Fibonacci aquí, de arriba abajo, con ese rebote en el 0,618, coger este short, bueno, lo hayáis cogido o no, tenéis marcada esta línea de tendencia que es la más normal que marque la gente normalmente, ¿vale? Sea más o menos correcta, esto en este caso nos da igual. ¿Y qué información nos da nuestro Andean Oscillator? Teníamos esa gran tendencia alcista que se vio reflejada por esta línea verde que atraviesa la señal, que es la línea naranja hacia arriba, y se mantiene por encima de ella. ¿Hasta dónde? Hasta que vemos que justamente esta vela atraviesa esa EMA de 12 periodos, por eso es tan importante en concreto esta media de 12 periodos en este tipo de temporalidades, ojito, y en el Andean Oscillator, como veis, tenemos ya que sí, nos da la misma información, que esa tendencia alcista cada vez tiene menos fuerza y rompe la señal hacia abajo, con lo cual ya tenemos que estar atentos a un posible cambio de tendencia, una posible reversión. Bien, el precio pues sigue bajando. Aquí, en el caso de que tomáramos esa operación que acabamos de comentar, el Andean Oscillator también nos daba la información de que la línea roja había cruzado a la verde y estaba por encima, con lo cual el sentimiento era más bajista que alcista, con lo cual otra confirmación más, correcto, chapó, perfecto. ¿Y qué pasa ahora? Que el precio ha roto con esta vela esa línea de tendencia bajista. Miramos nuestro Andean Oscillator y nos dice que sí, que efectivamente justo
en esta ruptura, que ya es una validación, que ya es una confirmación, también tenemos otra variable positiva extra por parte del Andean Oscillator. La línea verde está por encima ya de la roja, ha cruzado hacia arriba, con lo cual tenemos una mayor probabilidad de que esta ruptura sea legítima y el precio pues continúe al alza. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Acudimos al amigo Fibonacci, mínimos aquí, máximos aquí, y esperamos algún tipo de rechazo en esta zona. Mucha gente ya entraría directamente solo con esta información, colocaría aquí su operación y muchas veces dependería del stop loss que haya puesto, ¿vale? Pues ya sabemos que hay gente pues muy greedy, ve esto y directamente pone el stop loss justo debajo de la vela y obviamente se lo cerrarían en la siguiente, ¿no? Así que la forma correcta de entrar aquí sería, después de tener ambas confirmaciones con nuestro Andean Oscillator, ver qué ocurre, saber interpretar lo que va a ocurrir en cada vela que se produzca en esta zona. Vemos que efectivamente se produce otra vela negativa, llega a tocar ese 0,618 y como veis no es capaz de cerrar por debajo de ese 0,618, pero es que tal cual vemos una pequeña absorción y ya en este punto, viendo esta absorción, podríamos haber entrado. Es decir, con esa información, al tener ya tantas variables que nos dicen que hay una mayor probabilidad de que el precio tenga una fuerza alcista mayor que bajista, podríamos hacer esto perfectamente. Nuestro Andean Oscillator sigue la línea verde por arriba. Pero bueno, lo más adecuado es esperar a que se produzca pues un pequeño rebote, ¿vale? Una vela fuerte que absorba esas velas anteriores. Esta es nuestra vela, absorbe todas estas. De hecho, si os fijáis aquí, pues su cierre es mayor que el inicio de esta vela negativa, con lo cual ese es el punto donde ya tenemos otra confirmación extra. Colocamos nuestro ratio operativo 1,51 y lo único que tenemos que hacer es esperar a que el precio, a que el mercado, a que la estructura haga lo suyo. Y ahí tenéis cómo tan solo un rato después tomamos nuestros beneficios. En este caso hemos tenido un poco de ruido porque sobre todo estas horas también coincide con las sesiones japonesas, las sesiones asiáticas y suele haber algo de volatilidad, algo de movimiento, pero como veis la estructura es la estructura. Había un porcentaje muy bajo de que se formara un mínimo más bajo que este y nuestro stop loss perfectamente puesto, una variable positiva, otra variable positiva, otra variable positiva esperando al rebote en ese Fibonacci, bastante fuerza que denota esta vela en ese Golden Pocket, así que como veis, otra operación más de un 0,7% en spot y siguiendo pues esa tendencia y esa dirección que nos ayuda esa EMA de 12 periodos junto con esta combinación de indicadores y de conocimientos básicos de Price Action para operar estas pequeñas estructuras en temporalidades de 5 minutos. Por supuesto, también podéis bajar a otras temporalidades más bajas para apoyaros un poquito, pero bueno, como veis, lo más importante es llegar a entender qué ocurre en cada momento, qué ocurre en cada pequeña estructura y cómo interpretarla de la forma más correcta posible. Por supuesto, nos estamos basando en probabilidades y en matemáticas. Va a haber alguna vez que el precio, pues sí, que rompa aquí, tome liquidez y luego suba, es decir, que nos rompa ese stop loss, ya volveremos a coger la siguiente operación, no pasa nada, pero lo importante es que este tipo de estrategia, con este conocimiento aplicado a largo plazo, es muy, pero que muy rentable y sobre todo os animo a todos aquellos que tenéis, pues a lo mejor cuentas más pequeñas, a que intentéis utilizar esta forma de operar para subirlas de capital lo antes posible, pero como siempre, con cabeza, con disciplina y haciéndolo de la forma más automática y sistemática posible, con esos ratios 1,5 a 1. Y chicos, todos los que queráis llevar vuestro trading al siguiente nivel con nuestros indicadores institucionales que identifican mínimos y máximos gracias a, por supuesto, ese machine learning, esa inteligencia artificial, tenéis el enlace en la descripción donde podréis acceder no solamente a poder utilizar estos indicadores, sino también a nuestra comunidad VIP de trading por solo 99 € durante 3 meses. 3 meses donde los aprovecharéis para generar un win rate mucho más alto en todo tipo de activos, criptomonedas, acciones tradicionales, oro, forex, lo que queráis, ya que son capaces
de detectar esas mejores zonas de compra y de venta y de aportaros los mejores puntos de reversión de forma prácticamente automática. Y por supuesto, ahorrándoos el 90% del tiempo de análisis. Muy indicado sobre todo para aquellos que tenéis menos tiempo, llegáis del trabajo y necesitáis unas herramientas que ya hagan prácticamente todo el análisis por ti, que simplemente tengas que seguir unas directrices y así ganar dinero. Y por supuesto, todo ello con el apoyo y el seguimiento de los más de 500 miembros que ya forman parte de nuestra comunidad. Lo dicho, tenéis el enlace en la descripción, probadlos porque es que literalmente puede cambiaros la vida. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más, intentando aportaros el mayor valor posible. Os agradeceríamos que si os gusta nuestro trabajo, nos dejéis un like, que a vosotros os es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.